Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en este día agradeciendo al Todopoderoso por el don de la vida, su misericordia, su bondad y sobre todo permitirnos el inicio de este programa por este día. Más cerca estoy. Hoy estaremos con el estudio de la palabra, como siempre, escudriñando las escrituras, profundizando en un tema, el tema peculiar con el que vamos a estar tratando hoy es el tema el ecumenismo. El ecumenismo, donde veremos cosas muy interesantes. Veremos qué tiene la Biblia que decirnos en este sentido. También la actitud de Jesús, si Jesús fue ecuménico, si promovió algún movimiento de ecumenismo y cuál específicamente. Todo eso lo veremos a la luz de la Biblia, lo que tiene que ver también con el Consejo Mundial de Iglesias, entre otros aspectos que veremos hoy a la luz de la Escritura con relación al tema del ecumenismo. Oremos en estos momentos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por permitirnos, al iniciar este espacio, interceder por cada persona, cada familia, cada situación, cada clamor, cada pedido de intercesión en esta hora, para que tú, Señor, le asistas, le visites, puedas actuar en su vida con poder, puedas hacerle sentir que no están solos y solas. Queremos pedirte, Señor, también que des tu bendición, consuelo y fortaleza a la familia Mesa, también a la familia Diu, la familia del pastor Celón Diu, también que tú le sigas, Señor, consolando en la bendita esperanza. Por cada pedido y cada ofrecimiento de gratitud, cada agradecimiento que acompaña la petición en esta hora, lo presentamos, Señor, ante ti, esperando que asciendan como olor grato ante tu presencia. También queremos incluir a cada amigo, cada hermano, cada persona que se está conectando en este momento y que ya está unido a este espacio para estudiar tu palabra. Asístele, dale tu luz mediante el estudio de la palabra y también, Señor, en cualquier pedido y petición que hayan registrado en este momento o que esté en su corazón. Te presento cada necesidad, cada desafío, cada plan y cada proyecto. Asiste y responde, Señor, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí y tener el corazón abierto para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy con el tema el ecumenismo. Lo primero que debemos hacer hoy es definir ese concepto, ese término, esa expresión, ecumenismo. El ecumenismo es el movimiento internacional, es un movimiento internacional que procura la unidad de todas las iglesias cristianas, promueve la unidad de las iglesias cristianas y más allá se extiende también a querer unificar las diversas confesiones y religiones que se profesan alrededor del mundo. La palabra ecumenismo viene del griego oikumene, y la palabra oikumene fue primeramente utilizada temprano en la era cristiana por el Imperio Romano para referirse a todas las tierras conquistadas por el imperio, pero más modernamente el término se utilizó para describir al mundo como una unidad, como un todo, el mundo unido. Esto es lo que promueve en su filosofía básicamente lo que tiene que ver con el ecumenismo, cada movimiento ecuménico a nivel internacional y también de manera local. Ahora, en cuanto a la Biblia, ¿qué presenta la Biblia en este sentido? ¿Promueve realmente la Biblia la unidad global de todos los creyentes, de todos los que profesan algún tipo de religión, algún tipo de denominación, algún tipo de secta religiosa? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Es lo primero que queremos ver antes de encontrarnos de frente con la realidad de si Cristo fue ecuménico, si promovió algún movimiento de ecumenismo y cuál fue en las Escrituras. También si promueve la unidad global de todas las religiones y lo que tiene que ver con el Consejo Mundial de Iglesias. Veamos qué nos dice la Biblia con relación a este importante tema de la unidad. Y vemos lo que dice primero en Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Nota lo que nos dice la palabra en este importantísimo pasaje. Juan 17, 20 y 21 dice, hablando el Señor Jesús:
Mas no ruego, Padre, solamente por estos, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos textos de la palabra, que son parte de la oración intercesora de Cristo antes de la crucifixión, son comúnmente utilizados por los movimientos ecuménicos justamente para intentar justificar el hecho de que debe haber unidad entre todas las denominaciones, todas las religiones, todas las iglesias alrededor del mundo, y hablar no solo de iglesias, sino también sinagogas, mezquitas, todos los centros en que de alguna manera se adora a nivel global, son utilizados para ello. Sin embargo, Cristo aquí está hablando específicamente de sus seguidores, de sus discípulos, aquellos que siguen fielmente en lo que son sus preceptos y como tal pueden identificarse como discípulos del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15, solo 2 capítulos antes ha dicho: si ustedes me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si lo guardan, yo rogaré al Padre para que le envíe ese Consolador, al Espíritu Santo, ese que los guiará a toda verdad. Así, de esa manera Jesús define y plantea a aquellos que son sus seguidores y los que serán objetos entonces del poder del Espíritu Santo, que es el que promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Básicamente eso es lo que está presentando aquí, no la unidad interreligiosa, no la unidad de todos los cuerpos de creyentes, independientemente de qué cosa adoren, cómo adoren y a qué les sirvan. Así que Jesús está hablando aquí básicamente de sus seguidores, porque en 2 Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, encontramos algo interesante para entender por qué tiene límites esta oración intercesora y ese concepto de unidad. 2 Corintios, capítulo 6, y específicamente vamos a ver los versículos 15 hasta el 18. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 15 al 18. Dice lo siguiente la palabra. Y termina diciendo el verso anterior: ¿y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Claro, ninguna. Y entonces el verso 15 dice: ¿qué concordia, qué acuerdo entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo, no hay ningún tipo de unidad que pueda verificarse en ese sentido entre el que sirve a Dios y el que sirve a los ídolos. Así que aquí está definiendo esto de manera muy interesante y sigue: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire el mandato del Señor: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Note cómo el Señor, para aquellos que se definen su pueblo, tiene condiciones para él recibirlo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Termina diciendo el versículo 14, no hay comunión entre Cristo y Belial, dice el versículo 15, no hay comunión entre los ídolos y el templo del Dios viviente, no hay comunión entre tales cosas, ni se debe promover la comunión o la unidad entre los que sirven a Dios y los que le sirven a los ídolos. Y termina diciendo en el versículo 18, si ustedes se apartan de en medio de toda esa inmundicia de los ídolos, entonces yo seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay condiciones para Dios aceptarnos, hay condiciones para Dios definirnos como su pueblo, y una de esas condiciones no tiene que ver con unirnos con los que sirven a los ídolos. Todo lo contrario, nos dice que nos apartemos, que nos mantengamos como un pueblo santo, que no toca lo inmundo, y Dios nos recibirá. Ahora mire lo que nos dice también Apocalipsis 3:9. Arroja luz en este sentido para comprender que no todo el que adora, no todo el que dice servir a Dios, realmente está en ello, en la práctica, en la verdad. Dice Apocalipsis capítulo 3, último libro de la Biblia. Apocalipsis
en el capítulo 3, específicamente, versículo 9. Apocalipsis 3, en el verso 9, dice lo siguiente. He aquí, dice el Señor, el testigo fiel y verdadero, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Noten cómo el Señor está hablando de que entre sus seguidores, entre los servidores, hay algunos que no pertenecen al Israel espiritual, que no son judíos de corazón, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Así que hay congregaciones, hay, por así decirlo, entonces sinagogas, hay iglesias que no le sirven al Dios vivo. Y él aquí lo plantea de esta manera y le llama sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, aquellos que dicen que sirven a Dios y no le sirven. No son parte del Israel espiritual. Por eso Jesús expresa, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y expresa también el Señor de manera muy interesante en Mateo capítulo 24, versículo 5, como parte de lo que serían las características religiosas en el tiempo final, dice lo siguiente, hablando el Señor Jesús. Mateo capítulo 24, específicamente en el versículo 5, dice Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre. Oye lo que está diciendo el Señor Jesús, vendrán muchos en mi nombre. Incluso algunos dirán yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vendrán muchos en nombre de Cristo y han venido muchos en nombre de Cristo. Eso explica la razón para que el abanico se haya ampliado en forma tal que existen actualmente más de 33,000 denominaciones cristianas. Más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes. Con razón Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre. Han venido muchos en nombre de Cristo. Pero por eso el Señor Jesús entonces explica en Mateo capítulo 7, versículo 21, lo siguiente. Presta mucha atención porque esto que el Señor Jesús dice arroja mucha luz al concepto de por qué hay tal diversidad en lo que tiene que ver con el mundo cristiano, con la cristiandad en sentido general. Porque tantas iglesias que sirven en forma distinta, que adoran en forma distinta, que promueven valores, creencias y doctrinas diferentes. Mira lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, no pocos, mira cómo destaca esa expresión, que habla acerca de la cantidad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Se dijeron que eran profetas de Cristo. ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Realizaron el exorcismo en nombre de Cristo. Y en tu nombre hicimos muchos, pero muchos milagros en nombre de Cristo. Y Jesús le va a decir, pero yo nunca los conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Note entonces por qué la palabra de Dios no promueve la unidad entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aunque le llame Señor, Señor, aunque en nombre de Cristo haga el exorcismo, aunque en nombre de Cristo diga que está profetizando, aunque en nombre de Cristo haga muchos milagros, maneje situaciones paranormales y obras espectaculares, la palabra de Dios está describiendo de manera clara esto. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y no hay comunión entre la luz y las tinieblas, está diciendo claramente en la palabra. Por eso los apóstoles, cuando de alguna manera la religión mayoritaria de sus días quiso cohibirlo en la predicación del evangelio puro, en la predicación de la verdad, la verdadera doctrina, miren lo que contestaron los apóstoles en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Libro de Hechos, capítulo 5, específicamente el versículo 29. Allí contesta de manera valiente Pedro en compañía de los demás. Dice así, Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que otros hayan dado otro tipo de interpretación a las escrituras, que hayan formulado doctrinas y dogmas, que le quieran dar algún tipo de seriedad o peso o hasta aplicarlo por la fuerza. Lo que dice la Biblia es lo que finalmente nos guía. Y la promoción entre lo que es la luz y las tinieblas, promover la unidad de esos dos elementos, no está acorde con la revelación de la palabra de Dios. Pero en Efesios 4, versículos 11 al 15, nos da también luz en este sentido. Efesios, miren lo que dice en el capítulo 4, desde el versículo 11, hablando el apóstol Pablo con relación a esta temática de lo que tiene que ver con la unidad o el promover la unidad entre las iglesias, entre las religiones, el ecumenismo en sentido general. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 11. Así nos dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice. Puedes comprobar también en tu Biblia. Así dice Efesios 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como se representa la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué unidad está hablando aquí? La unidad de las iglesias, la unidad corporativa de las diferentes denominaciones, la unidad de las religiones. No, la unidad de la fe. La unidad de la fe dentro del cuerpo de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos, atención, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que es lo que ha provocado la existencia de tantas denominaciones diferentes, más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, que ahora sienten el peso y el deseo de unirse, pero unirse, como vamos a ver, no en la obediencia, sino promover la unidad en lo que tiene que ver con el error, con la falsedad doctrinal. Y termina diciendo en el versículo siguiente, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo el que es la cabeza, esto es Cristo. Nota cómo está diciendo, siguiendo la verdad. Si es bajo la verdad, bajo la sombrilla de la verdad, que vamos a unirnos, esto sí es posible, porque todos estaríamos sirviendo a Dios como Él indica en su palabra, como Él ordena en sus mandamientos. Pero sucede que no es bajo la sombrilla de la verdad que se promueve el ecumenismo, la unidad internacional mundial de las diferentes denominaciones y religiones mundiales, sino que es bajo la sombrilla del error, como veremos. Por eso en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo nos da el siguiente consejo que también le dio a Timoteo en sus días. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4 en el versículo 16. Este es el consejo que da el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí Pablo lo envía a cuidarse de sí mismo y de la doctrina. Eso es justamente lo que hace diferente una denominación a otra, una religión a otra, la distancia doctrinal. ¿Y qué importancia tiene la doctrina? Bueno, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo que cuide la doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persevera en la sana doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira a ver si es importante conservar la doctrina pura, mantenerse del lado de lo correcto, del lado de la verdad. No, las de diferentes denominaciones, iglesias, no son diferentes caminos que llevan al cielo. Son tergiversación de la verdad. Son una profanación de la doctrina verdadera. Son una vulgarización y una negación de la verdad bíblica. La Biblia no habla de las verdades, habla de la verdad de forma definida, específica. Por eso Dios tiene un pueblo. Por eso en tiempos de Noé no mandó a construir varios botes salvavidas, sino un arca. Dios siempre ha tenido un pueblo.
Y a ese pueblo el Señor decide Él unir a los que han de ser salvos. Mira cómo dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 16. Hablando Jesús, Juan 10, 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. El Señor reconoce que hay ovejas que no están en este redil, pero Él dice, también esas ovejas me conviene traer. Él las va a traer. Me conviene traer para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo. Cuando una persona descubre la verdad, cuando el Espíritu le inquieta y bajo la lectura de las Escrituras, el estudio o el escuchar un mensaje de la verdad clara, la persona se inquieta y acepta la verdad. Allí está una de las ovejas de Cristo que no formaban parte del redil, pero que Él las está trayendo. El Señor lo hace de esa manera, es el método de Cristo, no promoviendo la unidad entre la verdad y el error, entre los que sirven al verdadero Dios y los que sirven a los ídolos, entre los que tienen la verdadera doctrina y los que tienen los errores, no. Incluso en el último llamado que el Señor dirige a sus hijos que todavía están en Babilonia, en ese conglomerado de iglesias falsas, el Señor le dice a sus hijos fieles, porque Él tiene hijos fieles ahí, le dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Nota cómo gran parte del pueblo de Dios, aún en el tiempo final, está todavía en esos grupos de Babilonia y Él los llama a salir de allí. No le dice, unan a Babilonia con el pueblo de Dios. No le dice eso, no le dice, unan la mujer pura del capítulo 12 de Apocalipsis con la ramera del capítulo 17. No, no promueve la unidad entre Babilonia y su pueblo, de ninguna manera, sino que a los hijos que están en Babilonia los llama, que salgan, que huyan por su vida. Y Cristo los recibirá, que se aparten de lo inmundo, como vimos en la segunda carta a los Corintios, y el Señor entonces los recibirá. Así que de manera interesante, esto que plantea aquí sobre la doctrina pura y verdadera es lo que define definitivamente si estamos nosotros sirviendo al verdadero Dios. Y luego en 2 Timoteo también, en esta cartas del apóstol Pablo se revela mucho. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, mira la encomienda, teniendo ese concepto de cómo debe cuidar la doctrina verdadera, la verdad pura del Señor. Mira lo que entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Este es otro de los conceptos que, como vamos a ver más adelante, en el Concilio Mundial de Iglesia y en todo tipo de confederación que promueve el ecumenismo, se trata de prohibir. Y eso es lo que tiene que ver con el proselitismo religioso. El proselitismo, el ganar adeptos, el predicarle la verdad a la gente para que pueda soltar las ataduras del error y venir a la verdad. Fue Cristo que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuánta gente se liberan cada día del error? Solo por mencionar un caso, en el África, cada minuto, escucha bien, en el África, cada minuto, 16 personas abandonan el paganismo, abandonan las diferentes religiones e iglesias que componen Babilonia y vienen a pertenecer al pueblo de Dios. Son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dejando el mundo, lavando sus pecados o abandonando el error en donde estaban. Mira por qué. Porque desde los días de Cristo y continuando con los apóstoles, esta fue la orden. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, dice Pablo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo nunca dejó de mencionar la importancia de la doctrina. ¿Sabe lo que se promueve a través de los grupos que quieren ver el ecumenismo hecho una realidad? Que no importa lo que crean. Dice que no importa la doctrina, que lo importante es que tú busques de Dios. Pero ¿cómo te vas a conectar con Dios si la doctrina que tienes te aleja de Dios o te presenta un concepto y un carácter que no es el del verdadero Dios? Es la doctrina la que nos dice a qué Dios estamos sirviendo. No es el nombre de Dios que utilizamos. Por eso dijo que muchos le van a decir Señor, Señor, pero Él le va a decir yo nunca les conocí a ustedes. No tienen que ver con usar el nombre de Dios, que mucha gente se equivocan, con usar la Biblia, porque hasta el diablo cuando quiso engañar a Cristo usó la Escritura, citó la Biblia. Así que mira cómo sigue diciendo aquí, con toda paciencia y doctrina. Y el verso 3 dice, porque vendrá un tiempo, y ya se están avecinando y en algunos lugares se están dando, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando la gente
que ahora está rechazando la verdad, vendrá el momento que no va a escuchar la verdad. Todavía hoy la puede escuchar, y Dios ha creado este contexto y toda esta situación global la ha permitido para que la gente se inquiete y decida descubrir la verdad por sí mismo. Por sí mismo. Ahora cada uno tiene acceso. Ahora no es que le prohíban, no puedes ir allí, no debes escuchar esto. No, cada uno tiene esa oportunidad a través de estos medios. La sana doctrina, vendrá el momento que no la sufrirán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso lo vemos ahora. Cualquiera se levanta enseñando algo raro y va a encontrar seguidores. Para todo hay gente, lamentablemente. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que hemos visto. Gente que escucha algo que le agrade, que alguien que le diga lo que él quiere oír, cómo se le hace más fácil, un camino más llano hacia el cielo. ¿Notan? Así que de esta manera está Pablo enfatizando lo que tiene que ver con la verdad, con la sana doctrina, que es justamente lo que diferencia a esas 33,000 denominaciones cristianas diferentes que existen en el mundo actualmente. En Romanos capítulo 16, Pablo también, Romanos 16, 17. Mira lo que encontramos allí, muy interesante. Romanos capítulo 16, versículo 17. Lo que nos dice la palabra en este sentido. Romanos 16, versículo 17. Dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Nota que es lo que promueve la división. Es la doctrina. Cuando se levantan contra la verdadera doctrina. Cuando dicen, aunque la Biblia dice esto, pero yo pienso tal cosa. Aunque la Biblia dice esto, pero a mí me resulta más fácil. Gente que tiene ese concepto. Por eso tantas denominaciones cristianas distintas. Por esas divisiones que promueven por la doctrina. Cada uno queriendo hacer una doctrina o una iglesia a su medida, como si fuera un traje. Y no es eso lo que promueve la palabra. Para luego entonces sentirse con apuros y querer promover la unidad mundial de las iglesias para tratar de calmar su conciencia y creer que todo es lo mismo. No es lo mismo. Y aún existiendo tantas denominaciones cristianas, que como vamos a ver dice la Biblia, promueven el error, solamente hay dos grupos, los que obedecen y los que desobedecen, aunque estén bajo diferentes sombrillas, aunque estén bajo diferentes techos o nombres, solo existen los que guardan los mandamientos de Dios y los que no lo enseñan, no lo promueven o sencillamente enseñan que están abolidos. Dice el versículo 18, también de Romanos 16, porque tales personas, los que promueven la unidad rechazando la doctrina, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Lo hacen por interés, está diciendo la Biblia. Y con suaves palabras, sí, que si lo oye, usted le da tiempo, lo convencen. Con suaves palabras y también con lisonjas, dice el apóstol Pablo, engañan los corazones de los ingenuos. Muchos son engañados. Por eso mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, contrario a promover la unidad entre los que están siguiendo otro tipo de evangelio porque le han dado vuelta, lo han acomodado, lo han condicionado. Mire lo que dice la Biblia, mire con qué seriedad. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1, específicamente mire lo que dice en los versículos 6 en adelante. Gálatas 1:6, escuche lo que dice. Estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya comenzaba a fraccionarse y Pablo no se vio ante más de 33,000 denominaciones cristianas distintas, iglesias que enseñan cosas diferentes. No se vio con esa cantidad abrumadora y él le hablaba, están siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro, porque evangelio verdadero hay uno solo. Pero algunos lo están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mire ahora el carácter serio, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Mire lo que está diciendo aquí la Biblia. Y usted puede buscar y comparar la iglesia apostólica, la iglesia primitiva,
Esa iglesia que siguió la indicación de Cristo desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿qué creía? ¿Qué enseñaba? ¿Qué promovía? Busque lo que ella enseñaba y entonces compárelo al día de hoy. No tiene que hacerle caso a una persona particular, a alguien que quiera convencerlo. Hágalo usted siendo guiado por el Espíritu Santo, porque lo que está diciendo aquí es sumamente serio. Si aún nosotros o un ángel del cielo bajar y le enseñar y le revelar algo diferente, sea maldito. ¿Cuántos se aparecen hoy en día? De hecho, hay religiones que se han edificado sobre eso. Sí, sobre la supuesta revelación de un ángel que se le apareció y le enseñó unas planchuelas de oro donde había un mensaje escrito con un evangelio diferente. Y entonces dice, si alguien le enseña un evangelio diferente, sea maldito. Como antes os hemos dicho, dice el versículo 9 de Gálatas 1, también ahora lo repito, si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Y algunos no solo le prestan atención y escuchan el evangelio diferente al que está en la Biblia, al claro que enseña Jesús y los apóstoles, sino que están promoviendo unirse con ellos. Entonces ya usted se imagina lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Amós. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sumamente importante esa pregunta. Ahora miren Mateo 10:34. ¿Qué dijo Jesús que iba a ocurrir después de su venida? Mateo capítulo 10, versículo 34. Mire qué fue lo que él dijo que iba a existir. Si era unidad de iglesias, si era unidad de religiones. Mire lo que Cristo desde antes de incluso llegar a la cruz y morir por todos. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. Dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Yo no he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido, atención, a poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. O sea, lo que es la verdad de Cristo produce división, porque no todo el mundo sirve a la verdad. No todo el mundo quiere obedecer lo que dice la palabra y los mandamientos de Dios. En una misma casa van a estar 2 contra 3 y 3 contra 2, dice Cristo. ¿Y por qué? Porque van a seguir diferentes denominaciones, como se ve al día de hoy. Y los enemigos del hombre, cuando alguien acepta la verdad, son los de su casa. Cuando los otros están sirviendo posiblemente a los ídolos o sencillamente no están obedeciendo. ¿Por qué se genera una guerra sin cuartel? Si cuando alguien acepta la verdad, los demás, si son religiosos, independientemente de donde están, debieran alegrarse y decir, qué bueno que está sirviendo. No, se promueve una guerra, se despierta una animadversión, guiado por un espíritu satánico. ¿Por qué? Porque la conciencia no estará tranquila ya más de esa persona, porque ahora hay alguien en su medio que sí está obedeciendo. Sí está obedeciendo, y cada vez que el otro obedece y él ve que no está cumpliendo con eso, eso está martillando su conciencia. Y esto fue lo que Cristo vino a traer, no unidad entre las denominaciones, no unidad entre las religiones mundiales, fue división, porque la verdad no tiene ninguna comunión con el error. La luz y las tinieblas no pueden habitar juntas. Los ídolos y Dios no pueden estar juntos definitivamente. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad que tú puedes disfrutar en Cristo, la encuentras en su palabra, en su revelación. Ahora queremos contestar esta pregunta. ¿Era el Señor Jesús ecuménico? Por lo que estamos mirando, no. ¿Quería Jesús la unidad de las diferentes religiones en el mundo? Mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 20, hablando Jesús. Mire lo que dice aquí, Juan capítulo 4, versículo 20. Mire qué interesante, porque aquí Jesús se encontró con una persona que tenía otra religión. Y aquí entonces vamos a ver cómo Jesús trataba a otra religión. Si realmente le decía, no es lo mismo, pueden ustedes hacer esto, pero es lo mismo, lo que es importante es que estemos unidos. Vamos a ver si era ecumenismo lo que Jesús promovía. Dice en Juan capítulo 4, versículo 20, lo siguiente. Le dice la mujer samaritana. Ustedes saben que los samaritanos tenían otro tipo de adoración. Era otra religión, la de los samaritanos. Y ella le dice a Jesús, aprovechando que Jesús estuvo allí, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, allí en Samaria.
Y vosotros, le dice, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Mire lo que está diciendo. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús le dijo, mire lo que Jesús le dijo. No le dijo, no importa, sirvan allá, que lo importante es que estén unidos. No, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, mira lo que le dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no están en la verdad. Ustedes están inventando, y es lo que hacen la mayor parte de las denominaciones cristianas, inventando. ¿Y de dónde sacaron tal cosa? No está en la Biblia. ¿Y por qué guardan tal? No está en la Biblia. Entonces, ustedes adoran lo que no saben. Usted ve lo claro que es Jesús, porque Jesús no quiere engañarla a ella, que esté en otra religión. Jesús quiere decirle la verdad para que sea salvo. Y usted sabe que Jesús la ganó al final, pero la ganó con la verdad. Jesús nunca dejó de decir una verdad, aunque la dijo con amor, pero le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están perdidos. No, de lo que no sabe. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, tenemos la verdad, le está diciendo Cristo. Y hay gente hoy que se ofende cuando escucha que usted dice si usted tiene la verdad. Hay gente que se ofende por eso. Jesús le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios llamó a un pueblo y le entregó una verdad. Y Dios no es Dios de locura, de confusión, no, él llamó a un pueblo y le dio la verdad, por eso la salvación viene de los judíos. De hecho, ¿quién es la persona de salvación? Cristo. Jesús vino de los judíos, nació allí justamente como indicaba la palabra, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa verdad ni Cristo, ni Pablo, ninguno de los apóstoles la desconectó de la verdadera religión, de la verdadera adoración, de los que sirven realmente a Dios. La verdad. Hoy, cuando el mundo asiste a una época, cuando todo el mundo quiere decir lo que es la verdad, cuando dice, no, lo que es verdad para ti no tiene que ser la verdad para mí. No, la verdad no es algo relativo. La verdad es absoluta. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso Pablo dijo claramente, cuídate y cuida la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo. Predica la verdad, instruye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá la hora cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Así que Jesús no promueve el ecumenismo, promueve que los que tienen la verdad se la muestren a los demás, diciéndole como le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Posiblemente el sistema o la organización internacional más grande que promueve el ecumenismo, que promueve la unidad entre las denominaciones cristianas primeramente, pero en un segundo capítulo todas las religiones mundiales, es lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesia, el CMI. Y ahí quiero referirme en este momento. ¿Quiénes son miembros del Consejo Mundial de Iglesia? ¿Qué siguen? ¿Qué persiguen? El Consejo Mundial de Iglesia es la principal organización internacional fundada justamente con el propósito de unificar todas las denominaciones cristianas en primer término. Fue fundada el 23 de agosto del año 1948. En ese entonces, 147 iglesias cristianas diferentes la conformaron, la fundaron. 147 iglesias cristianas distintas fundaron el Consejo Mundial de Iglesias el 23 de agosto de 1948. Y lo hicieron en Ámsterdam, ahí en Holanda. Pero su sede actual está en Ginebra, Suiza. Y ese Consejo Mundial de Iglesias que fue conformado, fundado en el 48 por 147 iglesias cristianas diferentes, hoy en día la conforman 348 iglesias diferentes, 348 denominaciones cristianas distintas, con cerca de 600 millones de cristianos incluidos. 600 millones de cristianos que se consideran miembros del Consejo Mundial de Iglesia porque sus denominaciones o iglesias están representadas allí, sumamente importante. Usted puede buscar en la página web del Consejo Mundial de Iglesias, puede ir al sitio oficial y usted va a ver un listado en orden alfabético de todas las denominaciones, todas las iglesias que forman parte del Consejo Mundial de Iglesia. Usted no va a encontrar allí de ninguna manera el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No pertenece al Consejo Mundial de Iglesia. Durante un buen tiempo en la página oficial aparecía la siguiente indicación. Al final decía, Iglesia Adventista no es miembro.
No es miembro porque con frecuencia envía un observador, envía una persona que observe allí las sesiones. ¿Para qué? Para no estar perdida en el espacio, para saber qué se planifica, qué están buscando y ver el cumplimiento profético y confirmar. Para eso, como cualquier organización en el mundo, tener observadores en los diferentes lugares. Eso hace la iglesia, porque Cristo le dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz, pero no tiene que ser así. El hecho de que con frecuencia se envíe uno que otro observador ha sido denunciado por personas fanáticas, personas con ideas descabelladas y que muchas veces promueven la división dentro del cuerpo de Cristo para decir que nuestra iglesia es miembro del Consejo Mundial de Iglesia, a pesar de que la misma organización dice que no somos miembros, de que tampoco decimos que somos miembros y que promovemos lo que va en contra del ecumenismo. Desde nuestras organizaciones globales, desde nuestras organizaciones superiores, se promueve en contra del ecumenismo. Usted puede buscar, por ejemplo, en el mensaje dirigido por el actual presidente de nuestra organización, el pastor Ted Wilson, el mensaje Reavivamiento y Reforma. Está allí en inglés, traducido inmediatamente por el pastor Israel Leito, y va a encontrar allí cómo el presidente mundial de nuestra iglesia habla en contra del ecumenismo. No solo es una propuesta, es que no va de acorde con lo que es la cosmovisión del adventismo, porque nosotros fuimos levantados por Dios con una misión profética, dar a conocer este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso incluye todo el que esté en denominaciones, que ha aprendido error, gente que sirve a los ídolos, gente que está desobedeciendo a Dios, gente que le han enseñado errores como si fueran verdad, donde todavía hay gente que está buscando de corazón a Dios. Allí está el Señor por medio del mensaje que predicamos, pero no somos parte. Pero siempre esas personas que promueven, algunos lo hacen por ignorancia, pero la mayor parte lo hace con mala intención, tratando de decir como que la iglesia se ha desviado, que ya es parte de los que promueven el ecumenismo y todo eso. Pero usted puede por usted mismo. Estamos en la era de la informática. Usted no necesita ser engañado si no quiere serlo. Hoy usted puede investigar por sí mismo. Usted puede ver las evidencias. Y tenemos claramente visto en la palabra cómo debemos estar siempre en contra de todo lo que es el ecumenismo. Cristo no fue ecuménico, no lo fue el apóstol Pablo, ninguno de los apóstoles. Por causa de la verdad y por no procurar la unidad entre el error y la luz, por eso fueron perseguidos, muchos de ellos muertos. ¿Y qué es lo que promueve el Consejo Mundial de Iglesia? Está promoviendo la unidad de todas las denominaciones, pero especialmente las denominaciones protestantes. ¿Para qué? Para servírsela en la mesa a Roma, para llevársela de vuelta a la iglesia romana, de donde ellos entienden que después de la reforma protestante le ha robado autoridad, le ha robado influencia a nivel global, y ellos quieren esa unidad, pero es para hacerlo con un solo sistema religioso. Es parte de lo que promueven para un nuevo orden mundial, promoviendo una sola religión mundial, y para ello quieren primero armar con todos los bloques, con todas las denominaciones, lograr unirla en puntos comunes. Pero claramente hablando, el pueblo de Dios, el pueblo que promueve la verdad bíblica, que guarda los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis, nunca estará acorde con ese tipo de movimientos, no formará parte de él. Si vemos todos lo que hacen, porque en este mundo ya nada es oculto, y tenemos que estar justamente vislumbrando, como dijo Cristo. Y ustedes conocen las señales atmosféricas, saben decir mañana va a llover o habrá calor porque miran el cielo, y no saben distinguir las señales de los tiempos, las señales proféticas. Lo que estamos mirando a través del Consejo Mundial de Iglesia, la gran cantidad que se ha estado uniendo, las principales iglesias y denominaciones, eso nos está diciendo algo claro. Lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo 13, y desde el versículo 12 dice: estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Eso es lo que promueve ese tipo de unidad. Por eso vemos en Apocalipsis 13 que cuando el anticristo gobierna, cuando la bestia que está en el poder mundial por corto tiempo, pero lo asume, vemos que dicta leyes en el mundo religioso para que todos la adoren. ¿Cómo todos podrán adorarle si forman parte de diferentes denominaciones? Porque habrán logrado esa unidad, pero no la unidad en la verdad, sino la unidad en el error.
El pueblo de Dios por eso será perseguido. Para aquellos que no le cabe en la mente, ¿cómo es posible una persecución en pleno siglo XXI, cuando existen medios de comunicación masiva, defensa de los derechos humanos? ¿Cómo es posible que se logre perseguir a un grupo tan numeroso, al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, que no solo tiene cerca de 25 millones de miembros alrededor del mundo, sino que cada 23 segundos una persona en algún lugar del mundo decide pertenecer al pueblo de Dios y abandonar el error? ¿Cómo podrá ser perseguido? O porque la mayoría estará del lado equivocado, como siempre lo ha estado. Busquen la Biblia. Fue la mayoría la que se perdió afuera del arca, en el diluvio. Fue la mayoría la que rechazó a Cristo. Fue la mayoría la que durante la Edad Media se unió para llevarlo al potro, llevarlo a la guillotina, perseguirlo, llevarlo a la hoguera. Fue la mayoría y será la mayoría en el tiempo final, por lo que vemos en la profecía, que se unirá también. Así que todo lo que se promueve a través de estas organizaciones, que se promueve con ese concepto de la unidad de la oración de Cristo en Juan 17. Debemos estar unidos como Cristo dijo, pero lo que persiguen finalmente es esa unidad global para lograr imponer las creencias de la mayoría sobre la minoría. Pero otra vez diremos, como dijo Pedro y como dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Apóyate en la verdad, fija tus pies sobre la roca que es Cristo, pero nunca acepte lo que tiene que ver con el ecumenismo. No solo hay movimientos internacionales como el Consejo Mundial de Iglesias, hay movimientos locales. A nivel local en el país hay grupos, hay oficinas que promueven ese tipo de unidad. A veces lo hacen de una manera muy sutil, algunos por ignorancia, y Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero hay otros que saben lo que realmente está detrás de todo ello, saben que no se puede lograr la unidad a nivel global si no se logra a nivel local, y por eso a nivel global, a nivel local, se promueve el participar juntos en ciertos tipos de actividades. El hacer actividades juntas tiene sus límites. No podemos estar unidos con aquellos, dice la inspiración en el libro Primeros Escritos, bajo el capítulo Los falsos pastores. El libro Primeros Escritos dice, no podemos trabajar unidos con aquellos que cada día están promoviendo nuevos errores y haciendo que otros beban nuevos errores, que significa letalidad para el alma. De esa manera se refiere la inspiración a ese tipo de trabajo. Como dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tenemos que distinguirnos como aquellos que promueven la verdad con la Biblia, promover y decirle a ellos que deben examinar sus creencias. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Ahora aquí está la Biblia y me gustaría que tú la descubras, me gustaría estudiarla contigo. Debemos ser promotores de esperanza, que la persona así, aunque esté en el error, puede accesar a la verdad, puede abrazar la verdad en Cristo. No se puede servir a Cristo dándole la espalda a la verdad. Por eso Jesús dijo a través de Isaías primeramente, y después lo citó, ya en el Nuevo Testamento dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando tradiciones como si fueran mandamientos de Dios, enseñando mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Asegúrate, mi amigo y hermano, que lo que tú crees, que lo que predicas, que lo que promueves está en la palabra. Tiene respaldo en la Biblia, no en una parte de un texto sacado de contexto, lo cual es un pretexto, sino que está una enseñanza en la Escritura desparramada por toda la Biblia, que no se contrapone a lo que dice aquí, allá o acullá, sino que es parte de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Cristo viene pronto y quiere que su pueblo, bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, sí permanezca unido, mantenga la unidad perfecta en el espíritu, la unidad de la fe, la unidad doctrinal, pero se mantenga bien alejado de aquellos que promueven el error, bien lejos de aquellos que viven no solo tomando, sino dando veneno mortal a las personas y promoviendo tantos antivalores y poniéndose del lado de lo incorrecto en las causas que promueven, que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno en esta parte final de la historia. Que el Señor pueda bendecirte, pueda consolidar tu fe y pueda firmar tus pies del lado de lo correcto. Y si otra persona
aún sea un ángel que baje del cielo, te enseña un evangelio diferente al que presentamos, sea anatema, sea maldito, como dice la palabra. No formes parte de Babilonia, no formes parte de la sinagoga de Satanás. Deja eso, abandona el error y ven, acepta a Cristo. No promuevas ni sigas lo que parece ser más fácil, lo que es una religión más fácil de llevar, lo que no va en contradicción con la mayoría del mundo. No, obedece a Cristo, aunque no sea un camino popular. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. De aquí en adelante estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. El padre contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre con frecuencia en asuntos de la verdad serán los de su propia casa. Cristo ya anunció que vendrían muchos en su nombre y a muchos se engañarían. Están desparramados en la cristiandad, pero Él sigue llamando a los hijos fieles. Muchos que han llegado ahí porque posiblemente fue donde se le presentó primero el mensaje, fue donde escucharon primero de la Biblia y con corazón sincero siguieron creyendo que era la verdad. Pero no tienes que quedar allí, porque la senda de los justos, dice la Biblia en Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de un nuevo día, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy la luz brilla sobre ti a través de la palabra. No permitas que se oculte el sol de justicia que te alumbre en esta hora. Echa mano de la verdad en el nombre de Cristo y reprende al enemigo con el error. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Oremos. Dios eterno, Padre de bondad y misericordia, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz que nos has dado en esta temática. Gracias por cada persona que ha conocido esta parte del mensaje bíblico y que hoy puede responder en forma adecuada a los estímulos que le estarán enviando para promover la unidad, el ecumenismo entre las diferentes denominaciones. Pero al ver lo que está detrás de eso, preferimos colocarnos del lado de lo correcto siempre y que tú sigas llamando a los hijos fieles que tienes allá y uniéndolo a tu redil. Te pido, Señor, por cada persona, cada familia, cada situación que hemos mencionado, que tú intervengas en esta hora de acuerdo a tu voluntad, que tú le asistas, Señor, y puedas darle a entender de que no deben temer, porque tú estás a su lado. Que tú le dices en esta hora, no temas que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, aun en los momentos difíciles, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En tus manos, Señor, coloco cada petición que ha continuado llegando. Tú la conoces, sabes los corazones de donde proceden y la fe con que claman. También cada amigo y hermano que está conectado en esta hora, cada persona que escuchará este mensaje también, seguimos, Señor, clamándote por él y por ella, para que tu gracia le sostenga y tu Santo Espíritu le dé la fortaleza de aquellos que son parte del reino de los cielos. Gracias por escucharnos, gracias por responder cada oración. Permite que mañana nos encontremos nueva vez para seguir estudiando tu palabra y orando juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.